qué pasó con mi bendición? Acabamos de leer una promesa bíblica que Dios le hizo a Abraham cuando le estaba haciendo el llamado. El versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu parentela, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y de ahí viene la promesa: y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Hermanos, cuando venimos a los pies de Cristo, más de alguna promesa de estas escuchamos. Y por eso decidimos seguir a Cristo. Cada vez que inicia un año, nosotros nos forjamos metas. Nosotros nos forjamos planes. Al igual que las diferentes empresas, personas naturales o jurídicas, cuando el año está terminando, comienzan a hacer una evaluación, un análisis de cómo les ha ido este año. Y empiezan a ver en qué fracasaron, qué metas alcanzaron, cuáles se pueden retomar, cuáles hay que desecharlas, miran posibles errores y trazan un nuevo plan para el próximo año. Hermanos, esta evaluación también la deberíamos de hacer nosotros como cristianos. Pero no desde la óptica espiritual, pero no desde la óptica material, sino desde la óptica espiritual. Desde el punto de vista espiritual. Yo le preguntaría a usted, ¿qué metas terrenales alcanzó en el año que está por terminar? ¿Qué metas se forjó en enero, por decirlo así? Y de esas metas que se propuso, ¿cuáles alcanzó y cuáles no alcanzó? En lo terrenal. Pero le quiero preguntar también, ¿qué metas espirituales se propuso en el mes de enero? ¿Quién forjó en su plan anual de trabajo metas espirituales? Si yo empezara a preguntar uno por uno, ¿y usted qué se propuso? Espiritualmente hablando, ¿qué se propuso para este año? Y quizás la gran mayoría no tendríamos una respuesta concreta. Porque nos planeamos de todo, menos subir un peldaño en lo espiritual. Amén. ¿Y sabe cuál es nuestro gran problema? Que nuestros ojos y todo nuestro esfuerzo está puesto en lo material. Y terminamos el año lamentándonos porque no se alcanzó todo lo que se había previsto. Y por eso el título se llama: ¿y qué pasó con mi bendición? Se acabó el año, empecé esperando que Dios me proveyera tal cosa, que Dios hiciera esto conmigo, y ya terminó el año y no vi la mía. ¿Qué ha pasado con mi bendición, hermanos? ¿Sabe cuál es nuestro problema? Y el problema de la gran mayoría de cristianos, que nosotros nos olvidamos que si queremos ganar algo en lo material, primero tenemos que pelearlo en lo espiritual. Eso es lo que nos pasa. 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Si tan solo nosotros pudiéramos entender que antes de querer abrazar algo terrenal, primero tenemos que abrazarlo espiritualmente, entonces nosotros seríamos cristianos de otro nivel. No sé si me entiende. Ejemplo, usted ha oído la historia de Jericó. Y usted ha entendido que el pueblo obedeció lo que Dios le había dado, lo que Dios le había dicho. Caminen 7 vueltas durante 7 días y en el último día darán 7 y gritarán todo. Y la ciudad, dijo, caerá. ¿Sabe? Esa ciudad ya había caído antes de que el pueblo hiciera todo eso. Ya el Señor ya se las había entregado. Si usted lee el contexto bíblico, si usted lee la historia, dice Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de Israel. Pero Dios le dijo: oye Josué, yo ya te entregué esta nación en tus manos. Oye Josué, yo ya te entregué esta ciudad en tus manos. Ya estaba entregada. Ya Josué lo único que tenía que hacer era como decimos nosotros, el protocolo humano y tomar la ciudad. Pero espiritualmente la ciudad ya había sido vencida.
Hay otro pasaje bíblico cuando David persigue a unos merodeadores que habían llegado a saquear sus aldeas. Pero antes de ir a la carrera tras ellos, David consulta con Dios y le dice: Señor, voy a perseguir a estos fulanos. Y el Señor le dice: sí, persíguelos. Le pregunta: Señor, ¿los voy a vencer? Sí, alcánzalos que los vencerás. ¿Sabe? Las cosas se dan antes allá arriba antes que se den aquí abajo. Y eso es lo que nosotros no podemos entender. Antes de ir a buscar que un favor o un milagro en el hombre, primero búsquelo allá arriba. Primero búsquelo en Dios. Cuando Dios nos da, no hay hombre que arrebate. Pero cuando nosotros queremos que el hombre nos dé, saben que el hombre abra la puerta, el Señor la va a cerrar otra vez. Porque Él dice: separado de mí nada sos. Y por eso muchas veces nosotros terminamos los años lamentándonos. Yo no sé cuántos años lleva usted esperando bendiciones. Y termina cada año y dice: no pude. Y nos terminamos compadeciendo de nosotros mismos. Es que no era la voluntad de Dios. Es que no era el tiempo de Dios, decimos. Y yo te pregunto esta mañana: ¿en verdad será que no era el tiempo? ¿O es que tú y yo no hemos querido darle lugar a Dios en nuestra vida? Porque cuando nosotros le damos el primer lugar a nuestro Dios, sabe, en todo cuanto hagamos, vamos a salir victoriosos. Hay un versículo que quizás a muchos ya los tiene hartos, pero es una verdad. Mateo capítulo 6, versículo 33. Usted necesita casa. Levanten la mano, les dijera a los que necesitan casa. Yo sé que muchos van a levantar la mano que necesitan casa propia. Usted necesita un medio de transporte. Le pido que levante la mano y muchos van a levantar mano. Usted necesita un trabajo excelente y si le pido que levante la mano, muchos levantamos la mano. Amén. El Señor sabe de que necesitamos de todas esas cosas. Yo no sé cuántos acá están pensando de dónde van a sacar la colegiatura para el próximo año, porque muchos no van al sistema público. Muchos están pensando cómo van a hacer para pagar esto, para pagar lo otro, y el Señor ya lo sabe. El Señor conoce nuestras necesidades y conoce nuestras aflicciones. Amén. Pero Él dijo: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y la palabra está escrita ahí desde hace más de 2000 años. Para usted, para mí, para las generaciones que ya fueron. Y seguirá escrita ahí para las generaciones que serán mientras Cristo no venga. Pero pocos vamos a entender lo que esta palabra, o el poder que esta palabra tiene para cada uno de nosotros. Porque preferimos ser nosotros los que andamos corriendo detrás de las cosas antes que correr por las cosas de Dios. Yo quiero decirle y recordarle esta mañana: si usted se ocupa de las cosas de Dios, Dios se ocupará de las suyas. Pero estamos acostumbrados: no, es que yo no quiero que nadie me ayude, ni Dios quiero que me ayude. Bueno, ahí va a seguir igual. Pero Él dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso le pregunto: ¿qué planes se formó en ese año espiritualmente? ¿Cuáles eran sus metas? ¿Las alcanzó? Le voy a preguntar: ¿las alcanzó? ¿O siquiera nunca hubieron metas espirituales? Yo no sé quién se propuso este año: voy a comenzar a servir. Hoy en enero yo me le acerco al pastor y le digo: pastor, ¿hay algún ministerio donde yo pueda servir? Una meta espiritual. Yo no sé si usted se propuso este año: bueno, yo quiero, ya me aburrió los que predican, yo voy a empezar a predicar, voy a ir a estudiar teología. No sé si alguien se propuso esa meta. No, pues son metas espirituales. Porque son preparaciones para ser un mejor servidor. Yo no sé si alguien se propuso en enero de este año y dijo: Señor, no sé cómo, pero yo voy a aprender a tocar unos instrumentos porque ya varias veces he visto que nadie puede llegar a tocar. No sé si alguien se lo propuso, jóvenes, adultos, no importa. No sé cuántos se lo propusieron o no hay metas espirituales. Yo no sé si alguien se propuso: bueno, yo los miércoles no voy a la iglesia, a partir de enero yo me propongo asistir todos los miércoles a la iglesia. Metas espirituales, porque la palabra dice: no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Metas espirituales: bueno, yo estoy acostumbrado a llegar cuando el culto ya ha pasado la ofrenda. Amén.
Hoy me propongo llegar antes que pase la ofrenda. El que depende de un transporte, de los medios de transporte o de un transporte grupal, no hay ningún problema, no es con ellos. Hablamos con aquellos que tenemos nuestros propios medios, que somos nuestros propios jefes. Amén, pastor. Somos nuestros propios jefes de trabajo, ¿verdad? Mentira, la esposa nos manda, pastor. Pero sabe, podemos. Tales horas tales horas es el culto. Ahorita suelto el cepillo, suelto el martillo, dejo la cinta y me voy a preparar porque el culto comienza a las 7, no a las 7:30. Propóngase, si usted puede, estar 10, 15 minutos antes en la casa de Dios. Yo recuerdo cuando intentábamos forjar esta cultura de venir temprano, me decía, ¿y qué va a ir a barrer? No, si hasta el hermano Mario que barre. ¿Por qué quiere llegar tan temprano? ¿Qué va a ir a barrer? No, si la iglesia ya estaba limpia cuando venía. Hermano Mario es más puntual que un reloj suizo. Amén. No, es que mire, llegue tarde al trabajo, a ver qué le dicen. ¿Ah? ¿Usted cree que el jefe le va a decir amén, bienvenido? Así como el pastor que está al frente y ve que los hermanos van entrando media hora, 45 minutos después que yo cuento, bienvenido hermano, pase adelante, siéntese, busca el mejor asiento. No, es más, siéntese donde usted quiera. ¿Usted cree que así le va a recibir el patrón? Amén. ¿Cuántos creen que la casa de Dios no merece mayor respeto? ¿Ah? ¿Creen ustedes que la casa de Dios no merece mejor respeto que un patrón terrenal? Propóngase en meta de este año estar antes que el culto inicia. Si usted no depende de los transportes, si usted no depende de un jefe, si usted es su propio jefe, si usted tiene su propio medio de transporte, propóngaselo. Fórjese metas espirituales para ser un mejor cristiano. Empiece a ocuparse de las cosas de Dios y verá cómo esas cosas que usted quiere alcanzar de repente empiezan a llegarle. Usted está esperando una respuesta, el Señor le va a mandar 4 o 5 respuestas. ¿Por qué? Porque está buscando primeramente el reino de Dios y su justicia y empiezan a llegar las cosas que usted necesita. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque está en la Biblia. ¿Y sabe por qué? Porque es palabra fiel de Dios. No lo dijo el hombre, no lo dijo un profeta, no, lo dijo nuestro Señor Jesús. Mi Padre sabe, dijo, de qué cosa vosotros tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas serán añadidas. Ahí está la palabra. Yo se la recuerdo esta mañana. Para que el próximo año, por esta fecha, estemos dando testimonio de las bendiciones que hemos recibido a partir del momento que decidimos comprometernos con Dios. Amén. ¿No lo cree? La palabra está. Y la palabra se vuelve bendición en nuestra vida cuando creemos en ella. Y cuando creemos, comenzamos a movernos de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a nuestro criterio. Porque el criterio puede ser, si Dios me quiere bendecir, pues que me bendiga donde yo estoy. El Señor es bien claro en su palabra. Las cosas se hacen a la manera de Él y no a la manera de nosotros. Meditaba en esto, oiga, y cuando usted va a trabajar o hace un trabajo, en el caso de mi pastor, en el caso de su servidor, nos piden un mueble o nos piden al pastor, en el caso una ventana, ¿la hace como él quiere? No, no la hace como él quiere. La hace como el patrón se la pide. Yo un mueble no lo hago como yo quiero, lo hago como el diseño arquitectónico me lo muestra. ¿Por qué queremos hacer las cosas a nuestra manera? Si Dios ya tiene en su palabra cómo las vamos a hacer. Amén. Aprendamos a ser obedientes. Aprendamos a entregarnos completamente y en verdad delante de nuestro Dios. A rendirnos. Le preguntaba qué metas espirituales usted puso este año, quizás ninguna. O quizás, como les dije, no, ni siquiera teníamos metas espirituales. Sí teníamos metas terrenales. Y al hacer un recuento vemos que pocas o ninguna alcanzamos. Algo otras a medias. Y por eso el título, ¿y qué pasó con mi bendición? Propóngase metas espirituales para este año. Para que no terminemos lamentándonos, sino que al contrario, terminémonos alegres, gozándonos en la casa de Dios. Dándole gracias porque hemos alcanzado espiritualmente lo que nos propusimos y las bendiciones terrenales llegaron solas. Yo les he hablado ya y quizás les podría cansar si les vuelvo a mencionar el Deuteronomio 28.
que dice, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Significa que las bendiciones te van a perseguir, hermano. No significa que tú vas a andar corriendo, tocas una puerta, tocas la otra, tocas aquí, tocas allá, vas a todos lados y no recibes nada. No, no se trata de eso. Cuando de verdad nos metamos con Cristo, con Dios, entonces las bendiciones, dicen, nos alcanzarán. Y esa es palabra fiel. Lo que sucede, hermanos, que necesitamos entender, cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir el evangelio de Cristo. Necesitamos aprender a creer y a confiar que aunque no existe, con el poder de la palabra puede existir lo que no es. Y a eso le llamamos nosotros fe. Dice la palabra en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Hermano, a lo mejor usted ve imposible que Dios le pueda proveer si usted no hace nada. A lo mejor usted ve imposible de que Dios pueda abrir una puerta que para usted está totalmente cerrada. No es así. Dios le puede abrir no una, sino muchas puertas de bendición. Dios le puede abrir muchas puertas de provisión. Dios le puede hacer los milagros que para el hombre parecen imposibles. Pero ¿cuándo es que esas cosas se empiezan a ver en nuestra vida? Cuando empezamos a hacer de Dios nuestra primera, segunda y tercera opción. Amén. Cuando lo principal en nuestra vida se llama Cristo, entonces nuestra vida va a ser diferente. Hermanos, Israel fue sacado del cautiverio y le fue dicho, te sales de la cautividad y te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Amén. Así también Cristo nos sacó de la esclavitud del pecado y no nos sacó para vivir derrotados. Nos sacó para vivir en victoria. No nos sacó para vivir fracasados. No nos sacó para vivir angustiados, afligidos. No, nos sacó para que disfrutáramos el andar en el camino de Dios. Hay bendición, hay aflicción, sí, pero hay bendición. Hay dificultades, sí, pero hay victoria. Hay pruebas, sí, pero hay salidas. Cuando Israel estaba ya para entrar a la tierra prometida y tomar posesión de ella, tuvo una advertencia. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 y 19. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Pásese al versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego añade, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Yo quiero tomar esta frase como que la estuvimos leyendo al principio de años. Aunque es cada día, cada mes, cada semana, quiero que lo veamos al principio de año. El Señor nos dice, oye, en el año que estamos por iniciar, yo voy a poner de ti delante la vida y el bien, el mal y la muerte. Escoge pues la vida y el bien para que vivas. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Aunque la palabra nos lo advierte siempre, nosotros queremos muchas veces, si no escoger el mal directamente, pero queremos andar en medio, en los dos caminos. Ratos aquí, ratos acá. Cuando la cosa está muy dura aquí, me muevo para acá. Cuando ya el Señor sobó mis heridas y lavó mis golpes, me vuelvo otra vez para el mundo. Muchas veces ese es el caminar que nosotros traemos. Algunas veces queremos estar pegaditos, cerquita de Dios. Pero cuando no hay problema, no hay aflicción, nos vamos otra vez al mundo a buscar las aflicciones. Y regresamos otra vez. Llevamos una vida en zigzag. Ratos en Cristo, ratos en el mundo. ¿Será esa la voluntad de Dios? Yo creo que no es esa la voluntad de Dios. Si de verdad nosotros, hermanos, nos hemos rendido a Cristo, es para que caminemos con Él, al lado de Él,
nunca lejos de Él. Las bendiciones están ahí para nosotros como hijos, como pueblo. Pero depende de nosotros el que querramos caminar en esa dirección y poder alcanzarlo. Hermanos, cada año podemos decir, Dios nos da la misma advertencia. Oigan, pueblo, iglesia, sitio del niño, en el próximo año habrán dos caminos, está el del bien y el del mal. Está el de la bendición, está el de la muerte y el del mal, el de la bendición y de la vida. Al final del año tendremos el fruto del camino que hemos escogido en el principio de año. Escogimos para bien, decidimos sujetarnos a Dios, decidimos caminar dentro de la voluntad de Dios, habrán bendiciones en nuestras vidas. Pero decidimos ser rebeldes, decidimos hacer lo que nosotros queremos, decidimos aplicar nuestros propios criterios, decidimos hacer a un lado la palabra de Dios y modificarla conforme a nuestras conveniencias. Al final del año vamos a tener también nuestro fruto. Muchas veces lamento. Ay, se fue el año y de lo que quería, nada pude alcanzar. ¿Qué vamos a hacer? Decimos. ¿Así quiere Dios? No, hermanos, Dios no quiere vernos fracasados. Dios no quiere vernos fracasados. Dios no quiere vernos llorando. Dios no quiere vernos ahí susurrando, suspirando por algo que se pudo alcanzar y no se pudo. Solo, simplemente busquemos la voluntad de Dios, su reino y su justicia, y las demás cosas, dice, serán añadidas. Hermanos, al final del año todo el mundo ahí, feliz año hermano, feliz año amigo, feliz año aquí, feliz año allá, y llegamos hasta el 10 de enero diciendo feliz año. Amén. No es así en sus empresas donde trabajan. Hasta más, ¿verdad? Si es primera vez que lo ven el año, allá en marzo, feliz año. Amén. Todos nos deseamos felicidad. Son pocos aquellos que se van a atrever a decirle, ojalá en este año no llegues a celebrar el 31. Son pocos los que desean mal. La mayoría desea felicidad. Pero la realidad sobre esa felicidad, sobre ese feliz año, no depende de que la congregación entera le diga a usted feliz año. No depende de que su familia se acerque el 12 del 31 y lo abrace y le diga hermano, amigo, o primo, tío, como sea, feliz año. No depende de eso. Ese feliz año que tanto expresamos depende de la relación que usted y yo tengamos con Dios. De ahí va a depender que en verdad tengamos un feliz año. Si usted se acuerda de Dios en el transcurso del año, usted va a tener un feliz año. Pero acordarse no quiere decir, ay, sí me acuerdo de Dios, porque muchas veces ese primero Dios que nosotros tenemos en nuestros labios es solo de labios, no de corazón. Pero cuando nosotros empecemos en cada día, cada mes, cada semana del año a tomar en cuenta a Dios, a acordarnos que somos deudores de su gracia, a buscar de qué manera nosotros nos congraciamos con el Padre, entonces sí vamos a tener un feliz año. ¿Sabe por qué? Porque sí van a venir tropiezos, van a venir enfermedades, van a venir aflicciones, pero la gracia de Dios nunca nos va a desamparar. Va a estar el socorro, va a estar seguro en los momentos de aflicción. Y aprendamos a entender la voluntad de Dios. Mire qué problema, usted dijo que va a andar en bendición y me quitaron el trabajo. Puede pasar, amén. Lo que usted debe entender es que Dios a veces nos quita algo bueno para darnos algo mejor. ¿Ah? Eso debemos de entender. Empezar a dar gracias a Dios por todo y en todo. Mire, estoy enfermo, gracias a Dios, porque como dijo una hermana el viernes, en el proceso de mi enfermedad me acerqué más a Dios. Amén. No estuvieron el viernes. ¿Ah? Eso dijo la hermana. En mi enfermedad, en mi proceso, me acerqué más a Dios. Entonces, demos gracias a Dios por nuestra enfermedad. Porque si no fuera por eso, quizás empezamos a alejarnos y nos estuviéramos terminado alejando más. Pero gracias a esa dificultad nos acercamos a Dios. Aprender a dar gracias a Dios en las dificultades. Eso dice la palabra. Que nos gocemos en las pruebas y en las dificultades. Propongámonos metas espirituales para este año. Que al final del año nosotros podamos decir contentos, ¿sabe qué? Yo me propuse espiritualmente hacer esto y lo alcancé gracias a Dios.
Yo me propuse al principio de año hacer esto para crecer espiritualmente y gracias a Dios hoy lo estoy haciendo. Yo me propuse no congregarme solo los domingos, sino que venía entre semana y estoy viniendo los días de semana. Yo me propuse llegar temprano a la iglesia y he llegado temprano durante este año. Yo me propuse ofrendar y diezmar en este año y lo he estado haciendo y el Señor ha abierto puertas de bendición en mi casa. Esos son los testimonios que vamos a oír. ¿Sabe por qué? Porque la palabra no miente. La palabra no miente. Cuando nos ocupamos de Dios, Dios se ocupa de nosotros. Cuando usted se preocupa por las cosas de Dios, para que las cosas salgan bien, el Señor se preocupa por nosotros. Y entonces comenzaremos a decir, a ver la diferencia entre andar sin Dios y estar con Cristo. Mientras, no vamos a ver ninguna diferencia. Pero cuando usted y yo empecemos a tomar en serio las cosas de Dios, entonces vamos a comenzar a disfrutar nuestra vida en Cristo. Entonces vamos a aprender a decirle a aquel que no le conoce, usted se aflige porque no tiene a Cristo en su corazón. Ahí le llega contando, mire que el médico dijo tal cosa y el médico aquí y el médico allá. Y usted está afligida porque no tiene a Cristo. Mire, a mí me dijeron lo mismo y yo estoy confiando en Dios que Él hace milagros. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios en nuestra vida nos da paz. No sé si lo entiende. La presencia de Dios en nuestra vida nos da paz en medio de la tormenta. ¿Lo cantamos? Vivámoslo. Y verá usted cuántas bendiciones podemos alcanzar más de lo que lo esperamos. No se aflija tanto por las cosas en el mundo. Dice Juan, primera de Juan capítulo 2, 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso le invito este año, haga la voluntad de Dios, comprométase con Dios, olvídese de las metas terrenales, esas van a llegar por sí solos, póngase metas espirituales, sírvale, entréguese, busquemos de Dios. No venía a los cultos de oración día domingo, una meta espiritual, véngase a los cultos de oración. Congreguémonos todos los días que sea posible y verá usted cómo la mano de Dios va a comenzar a moverse en nuestras vidas. No se fije usted quién predica, quién canta, quién no. Usted venga aquí a tener una comunión con Dios. Usted venga a esta casa a tener una comunión con Dios. Lo demás, no se preocupe. Aproveche el tiempo mientras estas puertas están abiertas, porque ya pasamos un tiempo en que quisiéramos no podíamos y no sabemos los tiempos que nos depara para el día de mañana. Le voy a invitar que cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias esta mañana. Que hayas hablado a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender esta verdad bíblica. Podemos decir una verdad fundamental. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Señor, te ruego en el nombre de Cristo Jesús, regálanos sabiduría. Abre, oh Dios, nuestro entendimiento para que podamos comprender estas escrituras. Porque muchas veces, mi Dios, las hemos oído, las hemos leído y las hemos escuchado, pero no las comprendemos hasta donde debemos entenderlas para que tu gloria se manifieste en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestras familias. Yo te ruego esta mañana, oh Dios eterno, por medio de Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento para que podamos atesorar y poder poner en práctica estas palabras, mi Dios, porque sabemos que somos hijos de un Dios fuerte, poderoso, eterno, dueño, Señor, de cuánto puede existir, porque tú creaste todo. Y sabemos, Señor, que si dependemos de ti, estaremos en buenas manos. Ayúdanos a entenderlo, Padre. Te lo ruego, oh Dios eterno. Yo pregunto si entre los que estamos en esta mañana hay alguien que aún no ha hecho al Señor Jesús el Señor de su vida. Si aún no ha reconocido al Señor Jesús como su Salvador, yo le invito esta mañana, ahí donde usted está, póngase de pie y reciba a nuestro Señor como su único y suficiente Salvador. Si no lo hay, damos gracias, Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por hablar a nuestras vidas por medio de tu palabra. Llévanos, oh Dios, con bien a nuestros hogares. Y gracias, Señor, porque este día, prácticamente el último domingo de este año, nos permitiste gozarnos en tu presencia. Alabado y santo sea su nombre. Bendice, Padre, a tu pueblo. Llévenos con bien a todos los lugares a donde vamos.
Que aprendamos, Señor, a ser testigos tuyos en todo lugar y en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, iglesia. Que Dios nos bendiga.